Hola, hoy nos metemos de lleno con un verdadero ícono guatemalteco, la monja blanca, su flor nacional. Y fíjate qué curioso, ¿eh? Aunque su día oficial es el 11 de febrero, cobra como una relevancia muy especial, ¿no? Cada septiembre, justo para las fiestas de independencia. Es como si el ambiente patrio le diera otro aire. Nos vamos a guiar por lo publicado en la revista soymigrante.com. Y la gran pregunta es, bueno, más allá de la foto que todos conocemos, ¿qué hay realmente detrás de esta orquídea? Veremos sus orígenes, sus detalles y sobre todo esa historia increíble de cómo casi desaparece. Exacto, las orquídeas ya de por sí, bueno, son fascinantes. Pero la monja blanca, es que encierra mucho más. Su historia es casi un reflejo de Guatemala, ¿sabes? Una mezcla de belleza natural increíble, decisiones históricas, problemas ambientales serios y al final una tenacidad admirable, diría yo, por preservar lo suyo. Va mucho más allá de la botánica pura y dura. Me gusta esa forma de verlo. Bien, pues, vamos a desentrañar esto. Queremos entender por qué justo esta flor caló tan hondo, cómo llegó a ser símbolo nacional y cómo enfrentó esa amenaza de extinción tan real. Empecemos por ahí, por el nombramiento como flor nacional. Las fuentes dicen que la idea, que la propuesta inicial no vino de aquí mismo, ¿verdad? Así es. Mucha gente cree que fue idea del botánico Ulises Rojas, una figura muy respetada, pero no. La primera sugerencia formal vino de fuera, de Leticia Sutherland. Ella presidía una exposición internacional de flores en Miami, allá por 1933, y fue ella quien le hizo la propuesta al gobierno de Jorge Ubico. Interesante el contexto, ¿no? Los años 30, muchos países buscando esos símbolos nacionales. O sea, una mirada desde afuera que vio el valor de algo nuestro. ¿Y qué hizo el gobierno de Ubico? ¿Lo aceptó sin más? No. Acogió la idea, sí, pero hizo lo correcto. La pasó a los expertos de aquí. Consultaron a botánicos importantes como el mismo Ulises Rojas y también a Mariano Pacheco Errate. Y no solo a ellos, pidieron opinión a la Biblioteca Nacional, a la Sociedad de Geografía e Historia. Querían, digamos, un respaldo sólido cultural y científico dentro del país. Ah, bien. Primero la sugerencia de afuera, luego la validación interna. Justo así. Y ya con esas opiniones favorables, se emitió el decreto presidencial. Fue el 11 de febrero de 1934. Ahí quedó oficializada como flor nacional. Pero ojo, la flor ya se conocía desde mucho antes, científicamente hablando. Su descubrimiento en la naturaleza, allá en las Verapaces, se le atribuye a un inglés, George Ure Skinner. Eso fue como en 1840. De hecho, la especie de la que viene la monja blanca, Laecaste skinneri, ahora se clasifica un poco diferente, pero originalmente llevaba su nombre. Entiendo. Entonces, ¿la monja blanca es como una versión especial de esa Laecaste? Hablemos de eso. ¿Qué la hace blanca? ¿Por qué se ve así? Es que es fascinante. Genéticamente hablando, la monja blanca es lo que llamamos una forma semialbina. Es una variante de la Laecaste virginalis, y lo de semialbina es importante. Significa que es casi blanca, pero no del todo. Le falta el gen que produce la antocianina. La antocianina, el pigmento que le daría el color rosa o morado, ¿no? Exacto, ese pigmento que ves en otras flores de Laicas virginalis. Es una mutación natural, espontánea, que le quitó ese color. Pero es semialbina porque, aunque no tiene el rosa, normalmente sí conserva un poquito de color amarillo. Un toque muy delicado justo en el centro, en el labelo, como una pequeña firma de color que quedó ahí. Su estructura, es la típica de muchas orquídeas. 3 sépalos por fuera, 2 pétalos a los lados y el labelo, que es esa parte central modificada, que a veces parece un labio y ayuda a los polinizadores. Y me decías que no solo es bonita, sino que su vida depende de un equilibrio muy frágil en su ecosistema. Totalmente. No es una planta fácil, no crece en cualquier sitio. Para reproducirse sexualmente necesita polinizadores muy específicos. Ciertas abejas, a veces algunos escarabajos propios de sus bosques nubosos. Y lo más crítico quizás es la germinación. Las semillas son diminutas, como polvo, no tienen reservas de comida. Así que para poder germinar en la naturaleza necesitan sí o sí asociarse con unos hongos microscópicos del suelo. Es una simbiosis, una micorriza se llama. El hongo le da nutrientes a la semillita para empezar. Sin ese hongo, nada, no prospera. ¿Qué dependencia tan absoluta de su casa
y de sus socios biológicos. Entiendo. Y su nombre científico completo. Lycaste virginalis, forma alba, B.S. Williams, Archila y Quirón. Ahí está todo, ¿no? Virginalis, alba, y ese apellido Archila, que ya nos dice algo de lo que viene después. Pero antes del rescate, viene la parte dura. Las fuentes lo dicen claro. La monja blanca estuvo a punto de extinguirse en estado silvestre. ¿Cómo? ¿Cómo se llegó a eso? Pues fue una combinación terrible de factores, todos ligados a nosotros, lamentablemente. Lo más grave fue la destrucción de su casa, de su hábitat. Los bosques nubosos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, también partes de Quiché, son zonas riquísimas en biodiversidad, pero muy presionadas. Por la agricultura, la ganadería, la tala de árboles, mucha ilegal. Esa deforestación fue brutal. Le quitó espacio vital. Le quitaron el hogar. Y encima la presión directa por ser tan bonita. Se volvió un objeto de deseo, de colección, tanto aquí como fuera. Y eso llevó a que la gente fuera al bosque y las arrancara, masivamente, para venderlas, para tenerlas en casa, sin entender que al sacarla de allí sin su hongo, sin su polinizador, pues básicamente la condenaban y diezmaban las poblaciones naturales. La fuente lo dice perfecto, víctima de su propia belleza. Es que ahí es donde duele la ironía, ¿no? La nombran flor nacional en el 34, símbolo de orgullo y todo, pero ese nombramiento no vino con protección real al principio. Exacto, es algo que pasa a veces. Se crea el símbolo, se fomenta el orgullo, pero la acción concreta para cuidarlo tarda o no llega. El título de flor nacional no la protegió de nada en esas primeras décadas. De hecho, el botánico Freddy Archila, que le ha dedicado la vida, documentó algo tremendo, que la monja blanca estuvo, funcionalmente, extinta en la naturaleza, por 21 años. O sea, simplemente no se encontraba en estado silvestre. Sobrevivía en colecciones, en jardines, pero no en el bosque. 21 años. Desaparecida de su hogar. Es fuertísimo. ¿Y cuándo se empezó a hacer algo, legalmente? Hubo que esperar. Fue hasta el gobierno de Juan José Arévalo, ya en los años 40. En 1946 salió un acuerdo gubernativo que prohibía ya explícitamente sacar la planta del bosque, o sus flores o sus partes. Y lo reforzaron en 1947 con otro acuerdo. Fueron como los primeros pasos legales serios para frenar esa extracción. ¿Y hoy? ¿Se puede vender, comprar? ¿Cuál es la situación? A ver, la comercialización de plantas sacadas del bosque sigue prohibidísima. Es un delito ambiental, claro. Lo que sí se permite, y es clave para que no desaparezca, es cultivarla ex situ, o sea, fuera de su hábitat. Pero siempre con control, con fines de conservación, de investigación. O de educación. Eso sí, cultivarla desde la semilla sigue siendo un reto técnico importante. Y justo eso nos lleva a la historia del rescate. Porque de ese panorama tan oscuro de extinción en la naturaleza, la historia da un giro. Y aquí aparece esa figura clave que ya nombramos, Freddy Archila. Absolutamente. Hablar de la monja blanca hoy es hablar de Freddy Archila. Ingeniero agrónomo, botánico. Su conexión con las orquídeas le viene de familia, ¿eh? Su papá fundó la Estación Experimental de Orquídeas, el Archilarium, allá por 1970. Pero fue Freddy quien desde 1992 más o menos se metió de lleno a investigar cómo rescatar y reproducir la monja blanca, que ya no estaba en los bosques. El Archilarium, ¿qué hacen exactamente allí? Suena a un trabajo enorme. Y lo es. Tienen varias tareas vitales. Una es el rescate de emergencia. Si saben que van a talar un bosque, van antes y salvan todas las orquídeas y otras plantas que puedan. Las epífitas que viven sobre los árboles. Las fuentes dan cifras impresionantes. Más de 35,000 orquídeas rescatadas, de muchas especies, y entre ellas unas 50 especies que ya solo existen ahí, que ya se extinguieron en la naturaleza. 50 especies que viven gracias a ellos. Es increíble. Y además de rescatar, pues se dedican a reproducirlas, a conservar ese material genético para el futuro y a investigar, a entender qué necesita cada una. Con la monja blanca, el gran desafío era ese, el de la germinación, la dependencia del hongo.
¿Y cómo lo hicieron? ¿Si el hongo era el problema o era difícil de manejar en un laboratorio? Pues ahí entró la ciencia, y muchísima paciencia. Tuvieron que usar biotecnología, fecundación artificial controlada, para tener semillas buenas, y luego desarrollar cómo cultivarlas in vitro. Eso es germinar las semillas en un frasco, en un laboratorio, con un medio de cultivo especial, estéril. Ese medio tiene los nutrientes, las hormonas, todo lo que la plantita necesita para empezar sin el hongo. Es delicado. Mucha limpieza, mucho tiempo. Años, desde que polinizas hasta que tienes una planta que pueda florecer. Fue como resolver un rompecabezas biológico. Un trabajo de hormiga, pero a escala científica. Y funcionó. La fuente lo celebra como un gran logro. En 2017, después de tantísimo esfuerzo, lograron llevar plantas cultivadas en el laboratorio de vuelta a áreas protegidas y florecieron de nuevo en la naturaleza. ¡Qué emoción debió ser eso! Uf, imagínate. Ver florecer otra vez en el bosque a la flor nacional, después de estar desaparecida tanto tiempo. Seguro fue una recompensa enorme para Archila y todo su equipo. Es un ejemplo clarísimo de cómo nosotros, los humanos, que causamos el problema, también podemos ser la solución, si usamos el conocimiento, la dedicación y, como dice la fuente, ese amor a las raíces guatemaltecas. ¡Qué historia de resiliencia! De verdad, es inspirador. Y bueno, además de este renacimiento en el bosque, ¿dónde más vemos a la monja blanca como símbolo en el día a día de Guatemala? Pues en algo muy cotidiano. La moneda de 50 centavos de quetzal. La idea de ponerla ahí, como decíamos, fue del gobierno de Arévalo, en 1949, justo para reforzar los símbolos nacionales. Aunque la decisión fue en el 49, las primeras monedas con la monja blanca se acuñaron hasta 1962. Esas eran de plata, pero circularon poquito tiempo, hasta el 65. Luego hubo un buen tiempo sin ella y volvió en 1998, ya con la aleación que conocemos ahora, de latón y bronce. Es una forma de llevar el símbolo en el bolsillo, ¿no? Correcto. Ha salido en varios sellos postales. Hubo uno muy especial en 2020, dedicado al propio Freddy Archila. El sello tiene la monja blanca, claro, y la foto la proporcionó él mismo. Es un reconocimiento oficial a ese trabajo tan crucial, no solo de estudiarla, sino de salvarla. Entonces, si intentamos sacar la esencia de todo esto, ¿qué nos enseña realmente la historia de la monja blanca? Yo creo que nos enseña varias cosas importantes. Primero, que un símbolo nacional vivo es complejo. No es solo una imagen bonita y ya. Es un ser vivo, con una biología delicada, súper conectado a un ecosistema que está en peligro. Segundo, nos pone un espejo delante. Nos muestra nuestra capacidad de admirar algo, de elevarlo a símbolo, pero también nuestra terrible capacidad de casi destruirlo, por descuido, por ignorancia, por intereses económicos. Pero también nos muestra la otra cara. Exactamente. Y esa es la tercera lección, la de la esperanza. Nos demuestra que también podemos entender, desarrollar ciencia, técnica y ponerle una dedicación enorme para arreglar el daño que hicimos. El rescate de la monja blanca es un testimonio de resiliencia. De la flor, sí, pero también del espíritu humano cuando se compromete con la conservación. Nos recuerda esa conexión vital. Cuidar nuestros símbolos culturales también implica proteger activamente la naturaleza de donde vienen. Son inseparables. Es una lección poderosa, sí. Pasó de estar ahí, abundante, a casi desaparecer por nuestra culpa. Y volvió también gracias a los otros, pero esta vez con ciencia y conciencia. Y eso nos lleva de vuelta al principio, a por qué resuena tanto en septiembre. Quizás por eso se siente tan presente en las fiestas patrias. No es solo un papel firmado en 1934, ni una flor que recordamos en febrero. Es un emblema vivo de la riqueza natural increíble de Guatemala. Pero también es un recordatorio constante de lo frágil que es esa riqueza, y de que necesitamos estar vigilantes y actuar siempre para protegerla. Su historia es una lucha por sobrevivir que refleja los grandes retos ambientales que tenemos. Y claro, esto nos deja pensando. Más allá de esta orquídea tan hermosa, el rescate de la monja blanca demuestra que se puede, aunque sea difícil y cueste mucho. Pero, ¿y las otras miles de joyas del bosque? Especies quizás no tan llamativas, que no son flor nacional, pero igual de importantes para el equilibrio, igual de valiosas. ¿Cuántas de ellas estarán ahora mismo, como estuvo la monja blanca, al borde, pero sin que nadie esté luchando por ellas? La historia de la monja blanca
Debería ser como una llamada de atención urgente, para mirar más allá, para asumir nuestra responsabilidad. ¿Estamos realmente haciendo lo suficiente para conocer y proteger todo nuestro patrimonio natural? ¿O nos conformaremos con salvar los símbolos más famosos mientras el resto desaparece en silencio? Es algo en lo que pensar seriamente.